Un saludo muy especial para los televidentes, radio oyentes e internautas en este día, jueves 10 de octubre, día de inicio del Congreso Campestre, un remanente listo para la revelación de su gloria. Hoy a las 7 de la noche damos inicio a este Congreso que por la gracia de Dios vamos a tener con los oradores Dr. Luis Báez, el educador Joshua White, pastor Héctor Torres, pastor Rafael Pérez, pastor Osvaldo Rosado y muchas otras participaciones de los hermanos que vendrán con sus talentos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén. Usted no se puede perder esta bendición. Venga con nosotros hoy a las 7 de la noche. Si usted desea rentar en alguno de los hoteles cercanos, ahí hay varios que puede usted rentar. Y si usted desea venir a colocar su tienda de campaña debajo de los pinos, pues venga también. Allí acampe en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, en el área que es de la naturaleza. Será una bendición, hermanos, este congreso. No se lo pierdan. Mañana todo el día habrán diferentes temas que estarán siendo presentados. Varias participaciones de los oradores y así durante el sábado. Es gratis la asistencia, es gratis la comida. Traiga así su espíritu de adoración al Señor, de reverencia, y también si tiene ofrendas para compartir con el Señor, tráigalas porque pedimos varias ofrendas que son las que permiten. Por fe nosotros hacemos las inversiones, por fe hacemos los gastos de que vamos a lograr obtener con las ofrendas el reembolso. Y hermanos, Dios hace maravillas. El Señor siempre recompensa esa fe. Amén. Y por eso es que les pedimos, traigan ofrendas, sean generosos, porque estaremos pidiendo ofrendas en diferentes ocasiones para que pueda hacerse realidad esto. No solamente esto, sino todo lo que el ministerio realiza. Es un proyecto grande en el que este ministerio está, y eso es lo único que pedimos, ofrendas voluntarias. Así que no se pierda hoy la bendición a partir de las 7. La dirección aquí la tiene, 151 Bonds Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Ahí en el centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Ahí, hermanos, le esperamos hoy a las 7 de la noche. También queremos agradecerle el que usted considere este ministerio para aportar sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones especiales, con las cuales predicamos 24/7 en 4 grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos, como son San Antonio, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas, Houston, Texas y todas las ciudades vecinas. Hermanos, 4 canales de televisión y una radio están haciendo esa labor de predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mensaje de los Tres Ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud. Oh, hermanos, qué bendición. Miles de personas cuando llegan allí a Shepherd a atenderse, cuando van con sus enfermedades, uno les pregunta, ¿y cómo supo de nosotros? Por la televisión. Es el canal de televisión. Siempre pensaba en Austin. He visto últimamente cuánto enfermo ha llegado de Austin. En los diferentes grupos han habido diferentes pacientes de Austin. Y siempre pensaba si en Austin había gente oyendo, porque casi no se reporta. Pero interesante cuando llegan y dicen en el canal de televisión, ok, eso nos dice que sí. Hay gente que está mirando el canal en la ciudad de Austin y ella ha hecho que vengan aquí como pacientes. Hermanos, las ofrendas las ocupamos para eso, para atender a los pacientes gratuitamente con los remedios naturales de Dios. Por eso le pedimos que aporte aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones, porque con los diezmos predicamos 24/7 en los canales de televisión y la radio, y con las ofrendas atendemos a los enfermos que por 15 días llegan a internarse, llegan de diferentes partes. Hoy en este grupo están personas llegando, algunas creo de por allá de Chihuahua, México, otros están viniendo de otros estados como allá de Massachusetts y así de otras partes. Están llegando de lejos las personas para atenderse en este otro grupo que va a haber una semana después que termine el Congreso Campestre. Hermanos y hermanas, muchas gracias por unirse a nosotros y participar de esta obra. El versículo de memoria para hoy, que mi hermano Ángelo se los diga, porque
necesitamos memorizar las escrituras. Amén. Gracias, pastor, por esa linda introducción. Nosotros estamos contentos porque hoy la palabra de Dios quiere hablarte a través de Mateo. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¡Wow! ¡Qué verso más impresionante! ¡Qué texto para comenzar un día! Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos los arrebatan. Hoy vamos a ver de qué violencia está hablando aquí. Así que hoy en este programa vamos a hablar de esa violencia que usted como cristiano y yo debemos de tener. Ayer estuvimos hablando del doble ánimo, hoy vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir a través de estas palabras. Te invito a que hoy seas también violento, dándole like, comentando y compartiendo. Te invito también que invites a otros para que vean esta transmisión. Te invito a que le dejes saber a otros que hay esperanza. Porque recuerda, el reino de los cielos se hace violento y solamente los violentos los arrebatan. Hoy vamos a recordar a un violento en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de Jacob. Vamos a ver lo que la Biblia nos tiene que enseñar a través de la historia de este maravilloso personaje bíblico y también vamos a ver qué lecciones podemos aprender. Vamos a orar y vamos a recordar a Jacob, así como se titula la lección del día de hoy. Amado Padre, queremos en este momento agradecerte, darte las gracias. Estamos contentos de que usted esté visitándonos en este día. Padre, tenemos una promesa ya puesta en la mesa. El reino de los cielos no es para fluctuantes, sino para gente decididas. Y hoy nosotros queremos ser ese grupo de los decididos que vamos a arrebatar esta corona que está puesta para cada uno de nosotros. Oramos por cada persona que nos ve, nos escucha. Que tu santa gracia y tu poder le alcance en este momento, supla y resuelva cualquier necesidad que tienen tus hijos, cualquiera sea en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El autor le puso a la lección de hoy recordando a Jacob. Vamos a mirar en el contexto de lo que veníamos hablando ayer a este hombre de Dios, a este patriarca. Cómo él fue un hombre que realmente su manera de encarar su situación, su problema, su dificultad en la vida, sus miedos, su manera de encarar, hermanos, eso tiene para nosotros una grande enseñanza, sobre todo en este tiempo cuando las situaciones se van poniendo difíciles y se van a poner más difíciles. Este hombre es un ejemplo de lo que el versículo de memoria ha dicho y que vamos ahora a comenzar a analizar dicho versículo. ¿Cómo ilustra Jesús, hermano Ángelo, en ese versículo de memoria que usted nos acaba de mencionar? ¿Cómo ilustra él la intensidad con la que debemos ofrecer nuestras peticiones en busca de fuerza para cumplir la voluntad de Dios? Según Mateo 11:12. Mateo 11:12 volvemos y lo leemos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Aquí nosotros tenemos claro, Dios nunca se da por vencido contigo, hermanos. Dios nunca se da por vencido contigo. Lo que la historia de Jacob nos enseña es algo maravilloso. Nos enseña sobre la gracia, la misericordia y el amor incesante de Dios. Ahí tenemos los rasgos violentos del cielo. Nunca se da por vencido. Su gracia nunca se aparta de nosotros. Su misericordia es extensa. Y el amor de Dios no tiene un fin. Aquí tenemos nosotros, así como decía el pastor, muchas enseñanzas sobre este personaje, que es un personaje
que comienza una historia, pero su historia va marcando el camino y nos lleva a una lección maravillosa de que Dios siempre, siempre, y repito de nuevo siempre, Dios siempre está a favor de sus hijos. Usted y yo solamente tenemos que ser constantes como fue Jacob en su momento y no soltarlo hasta que no me bendiga. Hermanos, hay varias formas de cómo entender el versículo, pero nosotros lo vamos a entender de la manera que aplique a lo que estamos hablando esta semana, desde ayer específicamente. En cuanto a uno ser constantes, de uno esforzarse. Miren, nosotros vemos acá que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde el punto de vista, digámoslo así, hermenéutico, como digamos la teología o la forma de interpretar la Biblia se hace, nosotros vemos acá que efectivamente Juan el Bautista, él fue una persona cuya predicación sufrió violencia. Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a hacer una aplicación, como dije, primero desde el punto de vista de la hermenéutica. Juan es un ejemplo vivo de cómo los violentos arrebataron su vida. La reacción que tuvieron a la predicación de Juan fue una reacción violenta. En el caso de Herodes, que le manda a cortar la cabeza. Ahí tiene usted una manera de entender el versículo. Otra, los violentos lo arrebatan. Cuando a Jesús dice que vinieron y lo querían coronar como rey por la fuerza. Y cuando él miró que venían a hacer eso, él vino y se les escabulló. Allí estaban los violentos queriendo por la fuerza arrebatar el reino de Dios. Por la fuerza querían coronar a Jesús como rey, imagínense ustedes. Entonces, ahí tiene usted una manera de entender el texto. Pero resulta que Lucas dice, cuando está hablando de Juan, se lo voy a leer, Lucas 16, porque aquí tiene una palabra Lucas que nos puede ayudar a comprender mejor esta frase. Dice así, Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que aquí tenemos un tipo de violencia de esfuerzo. Y cuando usted lo ve desde ese sentido, dice, bueno, sí, es verdad. Es que para que una persona ejerza violencia, tiene que esforzarse, tiene que aplicar su fuerza, tiene que aplicar todo su entusiasmo, tiene que aplicar todo lo que es él. Entonces, cuando entonces, valga la redundancia, el Señor dice, miren, el reino de los cielos, desde los días de Juan, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a decir, hermanos, los que se esfuerzan son los que pueden entrar en él. Los que hacen la lucha, los que le ponen ganas, los que se sacrifican, los que están dispuestos a deshacerse de lo que les impide entrar al reino, esos son los que se están esforzando y esos son los que lo arrebatan. Aquí el autor es en ese aspecto que ha puesto el texto, porque la pregunta dice, ¿cómo ilustra Jesús la intensidad
con la que debemos ofrecer nuestras peticiones en busca de fuerza para cumplir la voluntad de Dios. El autor ha usado el texto en el sentido de que nosotros debemos de, hermanos, con intensidad ofrecer nuestras peticiones a Dios. Un violento es una persona que con intensidad mantiene siempre su conexión con el Señor. Un violento es una persona que cuando se trata de orar, él intensamente busca ofrecer esas peticiones en busca de fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Los violentos lo arrebatan, los que tienen fuerza, los que se esfuerzan lo arrebatan. Así que quite usted la violencia primera que le expliqué, la que tiene que ver con la violencia física, y entre ahora a lo que tiene que ver con la violencia espiritual, la que involucre el esfuerzo, la que involucre la intensidad cuando se trata de orar. En esto Jacob es todo un ejemplo, de manera que el autor lo que hace es poner Mateo 11:12 para mirar lo que involucra la violencia, que es la intensidad, que es la fuerza, para aplicarlo a la vida de oración, a la vida de comunión con Dios, y poner un ejemplo de eso, como es Jacob. Ahora sí, vamos a ver el don de profecía. Cómo explica esto de la violencia y cómo también introduce a Jacob. Hay aquí 2 párrafos. Voy a dejar que mi hermano Ángel lo lea el primero y su servidor el segundo. El reino de los cielos sufre violencia. Así comienza este párrafo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Esa violencia implica todo el corazón. Ser indeciso es ser inestable. Ahí se está repitiendo lo que estábamos hablando ayer. Vaya notando que esto no es una violencia de usted ser brusco y entrar dando golpes, como dice que en mi país. Esto es una violencia espiritual. Gloria a Dios por eso. Vuelvo y leo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Esta violencia implica todo el corazón. Ser indeciso es ser inestable. Se requiere revolución, abnegación y esfuerzo consagrado para ejecutar la obra de preparación. Puede unirse al compromiso y a la conciencia, pero fracasaremos si la voluntad no se pone en acción. Cada facultad y cada sentimiento deben emplearse. El ardor y la oración ferviente debe ocupar el lugar del descuido y de la indiferencia. Tan solo mediante ferviente y determinado esfuerzo, fe en los méritos de Cristo, podemos vencer y ganar el reino de los cielos. Nuestro tiempo para trabajar es corto. Pronto Cristo vendrá por segunda vez. Estoy leyendo en el comentario de Elena G. de White, tomo 1, página 1110 y 1111. El otro párrafo dice: con la gran verdad que tenemos el privilegio de recibir, debemos y bajo el poder del Espíritu Santo podemos llegar a ser canales vivientes de luz. Entonces podemos acercarnos al propiciatorio y al ver el arco iris de la promesa, arrodillarnos con corazón contrito y buscar el reino de los cielos con una vehemencia espiritual que traerá su propia recompensa. Lo tomaremos por la fuerza como lo hizo Jacob. Entonces nuestro mensaje será poder de Dios para salvación. Nuestras súplicas serán llenas de fervor, colmadas de sentimiento de nuestra gran necesidad, y no nos serán negadas la verdad. Será expresada por la vida y el carácter, los labios tocados con el carbón encendido, tomados del altar de Dios. Aquí termina el párrafo que voy a compartir con ustedes. Aquí demuestra que los que se agarran, los que toman esta violencia, los que toman esta posición, serán henchidos, serán llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablen, cuando prometen, cuando dan las buenas nuevas de Dios, ese espíritu, ese carbón encendido, encenderá
sus labios. Pero hay algo interesante también de este párrafo que me llama la atención. Tan solo mediante ferviente y determinado esfuerzo y fe en los méritos de Cristo podemos vencer y ganar el reino de los cielos. Aquí, vuelvo y repito, nos está dando una continuación del día de ayer. Si usted es inconstante, hoy estudio la Biblia, hoy oro, hoy predico, mañana no, un mes sí, un mes no, puede ser que usted no llegue. Nosotros tenemos muchos ejemplos de personas que tienen una historia de éxito como tiene este hombre y como Jacob. En esa madrugada, después de haber recibido una visión clara que le había dicho lo que el Señor se proponía hacer con él. A ver, aquel suceso de la vida de Jacob, nos damos cuenta que cuando se encuentra con el ángel, todavía en su corazón está la duda de que si el Señor va a trabajar con él, y él le dice al Señor: hasta que no tenga la seguridad, no te voy a soltar. Hermanos, yo no sé si a usted ha estudiado esta historia, pero el hombre se le disloca una pierna. El hombre en esa lucha pierde una pierna, se queda lesionado y todavía tiene fuerza. La fuerza y la voluntad que él tenía era más fuerza que el dolor que estaba recibiendo. Y ahí vemos nosotros verdaderamente lo que se necesita para ser de un solo ánimo. No me concentro en el dolor, no me concentro en la crisis, no me concentro en lo que me falta. Una cosa prosigo y es la meta. Aunque sea en pedazos, pero voy a llegar a mi meta. Y alabamos a Dios por este ejemplo que nos da el hermano Jacob. Y cuando esta experiencia, como la de Jacob, sea nuestra, seremos levantados, dice, de nuestro pobre y miserable yo que hemos acariciado tan tiernamente. Vaciaremos nuestros corazones del poder corrosivo del egoísmo y seremos henchidos de alabanza y gratitud a Dios. Magnificaremos al Señor, el Dios de toda gracia, quien ha magnificado a Cristo. Y Él revelará su poder por medio de nosotros, haciéndonos como hoces agudas en el campo de cosecha. Dios llama a su pueblo a revelarlo. Amén. Así es, aparece esto en Reflejemos a Jesús, página 209, y antes estaba en el comentario bíblico de Ellen G. White, en el tomo 1, páginas 1110 y 1111. En resumen, todo esto, hermanos, lo que está diciendo es: si van a ejercer violencia, ejérzanla en el sentido de esforzarse para orar y de esforzarse para predicar. Si van a ejercer violencia para arrebatar el reino de los cielos, háganlo poniéndole más ganas a la predicación. Háganlo poniéndole más tiempo a la oración. Háganlo como Jacob, que este siervo dice que él buscó, hermanos, buscó prácticamente por la fuerza la bendición de Dios. No te soltaré. Ya suéltame, le decía el ángel que raya el alba. No, no, no. Usted no lo voy a soltar hasta que me bendiga. Hermanos, por la fuerza. Él buscaba la bendición. Pero es de ahí donde se hace la analogía para decirnos a nosotros, también ustedes no suelten al Señor. No lo suelten. No lo suelten allí todos los días en oración. No lo suelten estudiando. Pero cuando usted dice, esta semana ya no estudié, ya lo soltó. Ya lo soltó. Esta semana ya no oré, ya lo soltó. Y luego cuando viene esa prueba, cuando viene esa angustia, cuando viene esa dificultad, ¿cómo anda usted? Anda afligido, anda desesperado y anda viendo ahí ver cómo hace. Hermano, si usted no lo hubiera soltado,
usted en su lucha, en su prueba, usted hubiera tenido allí al Señor para que lo ayudara. Así que, como por la fuerza Jacob buscaba la bendición, usted también, por la fuerza en el sentido espiritual, busque también la bendición en el sentido de esforzarse en orar, esforzarse en estudiar la Biblia y en esforzarse en predicar. Mire, este ministerio yo sé que hace un gran esfuerzo para sostener esos 4 canales de televisión y esa radio. Pero sabe que el esfuerzo que hacemos, Dios lo bendice, Dios lo recompensa, porque Dios hace llegar los recursos. Mire, ahorita estamos en un gran esfuerzo. Estamos en un gran esfuerzo atendiendo a los pacientes gratuitamente. Vaya usted a cualquier centro de estilo de vida. No le baja ahí de $4,000, $5,000 la estadía. ¿Por qué? Porque eso es un gran esfuerzo que se hace. Atender ese grupo de personas con los remedios naturales de Dios. Hermanos, eso es un esfuerzo. Pero nosotros miramos que el esfuerzo del Señor lo recompensa. Amén. Y así, lo otro que estamos haciendo, de querer construir esa escuela tipo Madison, eso es un gran esfuerzo. Pero lo que yo estoy viendo, hermanos, es que todo esfuerzo el Señor lo recompensa. Mire, pagar los 4 canales de televisión y radio, eso es un gran esfuerzo económico, pero el Señor lo recompensa. Lo que está diciendo aquí es, mira, Jacob se esforzó, Jacob por la fuerza, él estaba pidiéndole al Señor que lo bendijera y que no lo soltaría hasta que lo bendijera. Así entonces, hermanos, ¿qué tal si todos trabajáramos en la obra de Dios así? Yo quiero animarle a usted. Si por alguna razón usted ha entrado en una negligencia espiritual, si por alguna razón usted ha entrado en una actitud apática en cuanto a la obra de Dios, si por alguna razón usted antes era una persona que oraba, estudiaba, predicaba y ahora no lo hace, yo quiero decirle, hermano, hermana, vuelva otra vez a ejercer violencia, arrebate usted también el reino de Dios, porque solo los violentos lo arrebatan, pero eso lo que quiere decir es, solo que los que se esfuerzan lo arrebatan, solo los que se esfuerzan entran en él, y el esfuerzo es una oración, estudio de la Biblia y predicación. Ojalá que entendiendo esto, nos pongamos de aquí en adelante más a perseverar en la oración, en el estudio y en la predicación, y nos volvamos cristianos, hermanos, completamente activos. Dice que cuando eso lo hagamos así, el mensaje será poder de Dios para salvación. Amén. Y nuestras súplicas serán llenas de fervor y colmadas del sentimiento de nuestra gran necesidad. No nos van a ser negadas. Y la verdad se va a expresar por la vida y el carácter y los labios tocados con el carbón encendido tomado del altar de Dios. Que el Señor nos ayude y que en el campo de cosecha seamos hoces, hermanos, instrumento de trabajo, seamos cada uno ese instrumento de Dios. Hermanos, hay que volver a trabajar en la obra de Dios, hay que volver a predicar este evangelio, hay que volver a tocar puertas, hay que volver a repartir revistas, hay que volver a repartir tratados, hay que volver a hablar de Jesús. Volvamos, hermanos, otra vez a hacer esas hoces que en la cosecha están trabajando, y así estaremos con esa violencia, con ese esfuerzo, haciendo la obra del Señor. ¿Creen que podemos hacerlo? Amén. Claro que debemos creerlo. Solamente, hermanos, querramos. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Así que oremos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos ayude a ser de esos cristianos violentos en el sentido espiritual, esforzados en la oración otra vez. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor eso? Vamos a orar. Amén. Padre Santo y Soberano, Amén. En este momento nosotros estamos buscando el que usted nos ayude para volver a ser esos cristianos esforzados y valientes, esos cristianos que violentamente en el sentido espiritual están buscando arrebatar el reino, porque como Jacob están luchando en oración, están luchando estudiando la Biblia, están también con esa misma
violencia, en el sentido espiritual, esforzándose, predicando. Señor, ayúdenos a volver a esas tres cosas, porque no cabe duda que allí radica nuestro estado de ánimo espiritual óptimo. Allí radica nuestro, digamos, reavivamiento. Por favor, le rogamos que haya de parte nuestra hoy Amén. el deseo de querer volver a apartar esos tiempos de oración, de comunión con usted, de estudio de la Biblia, y que volvamos otra vez a salir, a predicar, a compartir este mensaje, que con violencia lo hagamos, espiritualmente hablando, esforzándonos, perseverando, luchando, no dejar de hacerlo, con intensidad. Ayúdenos, Señor, a que así sea. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado